Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a TendoMX. Hoy hacemos ya el repaso final a los últimos dispositivos de Fritz que nos quedan, en concreto estos PLCs, Fritz Powerline y este medidor de consumo que va asociado a nuestro router. Y sin más, comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar con los PLCs. La verdad es que los dos PLCs no son idénticos, lo primero que tenemos que saber. El primero, que es este, directamente digamos que es el que va a nuestro router, es el que vamos a tener pegado a nuestro router. Y el segundo, y el más interesante, es este que tengo aquí. Bueno, ¿qué tiene interesante? Como ya probamos un dispositivo de TP-Link hace ya unos meses, este dispositivo genera una red Wi-Fi. Es decir, además de pasarnos un cable Ethernet con hasta 1200 megabits por segundo, es decir, que nos supera el gigabit a través de la red eléctrica, ojo, oficialmente. Es decir, son capaces en circunstancias y en condiciones perfectas de pasar hasta 1200 megabits. En vuestra casa y en mi casa no van a llegar a estas cifras. Va a depender muchísimo de cómo esté el cableado, de si tenéis más PLCs. Por ejemplo, yo tengo más PLCs y eso probablemente le coarte, le limite la velocidad, y sobre todo de que vuestro cable y vuestro router también pueda ser capaz de pasar velocidades a esas velocidades. En mi caso, mi router tiene puertos gigabit, así que debería ser capaz. ¿Qué más utilidades tiene? Bueno, pues como ya hemos visto con los puntos de acceso y con el repetidor Wi-Fi, este repetidor lo podríamos situar en un punto intermedio en el que todavía teníamos Wi-Fi para dar Wi-Fi al resto de la casa. Bueno, este parte, digamos, de la otra manera. Este lo colocamos en nuestra parte de la casa que no tiene absolutamente nada de Wi-Fi, nos llega a través de la red eléctrica del cableado a nuestra casa la información desde nuestro router, y allí nos va a generar un punto de acceso Wi-Fi. Una red totalmente distinta, totalmente independiente. De hecho, por la parte trasera tenemos la clave y todos los detalles de la red que nos va a crear para que podamos introducirnos la primera vez a programarlo. Y si no, nos podemos conectar directamente, que es lo más recomendable, por cable para configurar este dispositivo. ¿Qué más debemos saber? Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, el WPS para conectarnos. Y esta clase de dispositivos son realmente una gran solución siempre y cuando ya sepamos que nuestra red eléctrica en casa está razonablemente bien, porque podemos tener casos, sobre todo con instalaciones muy antiguas o cuando nuestros vecinos tengan ya dispositivos de estas clases, que no nos vaya tan bien como debería. Y además, esta clase de dispositivos, en concreto este que ya son bastante avanzados, son bastante caros. Ahora vamos con el DECT, que es un aparato un tanto distinto a lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, ¿y por qué me he quitado tan rápidamente los PLCs? Bueno, los PLCs ya los hemos visto más veces, la verdad es que son unos PLCs bastante capaces, pero vamos a echarle un vistazo al otro dispositivo que no hemos visto hasta el momento. Se trata sencillamente de un dispositivo para domótica, para controlar y, bueno, sencillamente controlar un enchufe o una toma, y nos va a permitir varias cosas. Bueno, la configuración es bastante sencilla, utiliza DECT, utiliza radiofrecuencias, es decir, funciona de forma bastante similar a los teléfonos, pero ahí se acaban un poco las similitudes. Si entramos, bueno, podemos ver, por ejemplo, que podemos cambiarle por aquí parámetros, podemos cambiarle el nombre si queremos, podemos activarlo o desactivarlo, vemos si está conectado o desconectado, y podemos definir qué es lo que quiere, lo que va a hacer si se va a la luz, por ejemplo, o definirle cuánto cuesta el kilovatio hora y las emisiones de CO2. Tenemos más opciones, pues bueno, tenemos indicadores LED, podemos activarlo, desactivarlo, y podemos regular la temperatura por si se nos va. Por ejemplo, ahora mismo está midiendo 25,5 y la temperatura ambiente está midiendo 25,5. Si fuera distinta, la podríamos cambiar. Vamos a echarle un ojo. Por ejemplo, cambiar automáticamente. ¿Qué podemos hacer? Podemos dejarle, temporizarle, es decir, nos sirve de regulador. Estas opciones son bastante interesantes, por ejemplo, para apagar, encender, apagar luces, encender, apagar electrodomésticos. Bueno, cada uno se puede hacer una idea de lo que puede enchufar aquí. También tenemos, podemos encenderlo con sonido siempre que detecte ruido que se encienda. Luces, por ejemplo, o para aplaudir o golpear, por ejemplo, gama de frecuencias. Bueno, esto es ir ensayando un poco, prueba y error, y además limitar los horarios de encendido, por ejemplo. Bueno,
no es nada del otro mundo a estas alturas, pero es interesante que lo podemos hacer. Y una puntualización, lo hacemos con este Fritz Deck y necesita de un router de la misma compañía. También lo podemos usar como medidor de energía. Yo ahora mismo lo tengo conectado a mis altavoces, a los altavoces de mi ordenador. Y fijaos, aunque estén desconectados, que tenemos el consumo pico, bueno, 2 vatios y medio, no llega a 2 vatios y medio, un 93. Y aunque estén apagados, porque ahora mismo están apagados, sí que están consumiendo un poquitín, no llega a medio vatio, pero está consumiendo, tenemos consumo en la sombra, que se llama. Y además tenemos el medidor de voltaje. Que bueno, el medidor de voltaje, el voltaje, como ya hemos hablado alguna vez, no es constante, depende un poco de la carga también que tenga el transformador donde está conectado en mi casa. Es decir, cuantos más vecinos haya utilizando la red, más bajará el voltaje. Y también tenemos un medidor de consumo. Bueno, esto tiene que ser irrisorio, sencillamente porque no se ha consumido prácticamente nada. Si esto lo ponemos bastante tiempo en un aparato que consuma, pues sí que obtendremos bastantes más detalles. Y por último, la temperatura. Nos puede monitorizar la variación de la temperatura. ¿Qué utilidades puede tener esto? Bueno, en mi caso es más solamente curiosidad, ver cómo varía, por ejemplo, la temperatura a lo largo de un día, pero sí que puede haber gente a la que le interese controlar, por ejemplo, su termostato si está bien, o controlar que en una casa, en la casa de no sé quién, no se nos vaya la temperatura demasiado. Bueno, esto es lo que nos ha dado de sí este vídeo. Vamos a hacer la conclusión. Bueno, pues llegado el momento de hacer conclusión, un poco de balance de estos dos dispositivos, el Powerline y el Deck 200. La verdad es que, bueno, nos pasa un poco como siempre, los precios pueden ser un poco excesivos. Estamos hablando de, sobre todo, de los PLCs. El Powerline es un dispositivo de bastante gama alta. Estamos hablando de dispositivos con mucha velocidad, además con posibilidad de crearnos nuestra red wifi en el otro lado, y por todo ello nos vamos a ir hasta 130 euros. ¿Hay PLCs más baratos en el mercado? Sí. ¿Los PLCs que tienen características similares a estas valen menos? No, lo cierto es que valen más o menos parecido, igual algo menos, los vais a encontrar también bastante más caros. Están todos más o menos en este umbral. Si realmente necesitáis unos PLCs de estas características, yo recomendaría que os hicierais primero o hicierais la prueba, si conocéis a alguien que los tenga, con algunos más baratos, si os los deja, porque normalmente los metes en la casa y los tienes por ahí metidos y no se ven. La verdad es que molesta bastante tenerlos que quitar. Más cosas. Bueno, el Deck, la verdad es que es una utilidad bastante curiosa. Aquellos que realmente tengan la necesidad serán los interesados. Cuesta 50 euros y realmente el problema que tiene no es que cueste 50 euros, es que necesitas un aparato compatible como puede ser el router que hemos analizado previamente en este mismo canal. Es decir, necesitas tener el router de Fritz para poder utilizar este Deck. Esa es realmente la única pega que le podemos ver. Por lo demás, bueno, pues es muy curioso, es una utilidad muy práctica y puede ser bastante interesante para algunos de vosotros. Y nada más que decir, ya terminamos con todos estos artículos de Fritz y la próxima vez nos vemos con algún producto de Razer. Hasta la próxima.